Entonces, la malaria, también llamada paludismo. Muchas veces yo escuchaba malaria, pensaba que era una enfermedad y paludismo pensaba que era otra. Ya, pero es la misma. Vamos a dar inicio entonces. Como pueden ver en la portada, ¿no? Puse un fondo de la luz de un vaso sanguíneo. Entonces, un parásito que mayormente va a atacar aquí. Como introducción, la malaria o paludismo es una enfermedad producida por protozoos, que es un protozoo, un parásito de una sola célula, que se transmite por la picadura del mosquito hembra infectado. Es la enfermedad parasitaria más importante del ser humano. Historia. La historia de la malaria viene del italiano mal aire, o paludismo también, que significaba pantano. Hubieron grandes epidemias en la antigüedad, en China, en Roma. Entonces, actualmente ya se la ha podido evidenciar en las momias antiguas. Y seguimos con la historia. Este personaje de la izquierda fue el que descubrió el parásito. Y el personaje de la derecha fue el que descubrió el vector. Entonces, en la antigüedad existía la enfermedad, pero decían que era por comer lodo de un pantano, otros creían que era por respirar un aire contaminado. Entonces, este se dio a la tarea de investigar de dónde provenía y ahí fue cuando vio que cierta clase de mosquito era el vector donde hacía su ciclo dentro del mosquito este parásito. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se la considera la parasitosis humana más importante humana? Es porque hay de 300 a 500 millones de casos por año, aproximadamente 1 millón de muertes al año, de 1 millón a 2 millones de muertes por año. Los niños son los más afectados. Más de 2.400 millones de personas en el mundo viven en zonas endémicas para esta malaria. Nosotros somos una de ellas, mayormente en Guayaramerín. Y un costo económico a causa de la malaria elevado por año. Sabemos que no solamente nosotros gastamos cuando nos enfermamos, también el gobierno, ¿no?, que se encarga de los servicios de salud. Entonces, las especies que más infectan va a ser el Plasmodium vivax en un 84% y un Plasmodium falciparum en un 14%. En estos dos son los que más nos vamos a basar. Como vieron también en la anterior diapositiva, existe otro que es el malariae y otro que es el ovale. Pero el ovale es en África, en malariae es muy poco en nosotros. Solo vamos a educarnos en esto. Ya. Entonces, la transmisión, como hablamos, el Plasmodium, el falciparum y el vivax son los que vamos a evocarnos más. Este falciparum es mucho más peligroso que este vivax. Después vamos a ver por qué. Y el vector es el anófeles. Sabemos que hay más de 300, mucho más de 300 especies de mosquitos, ¿no? Y cierta cantidad son anófeles. Y unas dos clases de esos anófeles van a ser los que van a infectar, los que van a hacer. El agente etiológico. Aquí vemos el parásito que nos va a inocular el mosquito. ¿Ya? En esta imagen de aquí de la derecha, este parásito es el que nos inocula el mosquito. Posteriormente vamos a ver cómo. Entonces son esporozoarios, como le hablé, del género Plasmodium, van a afectar al hombre. Los más importantes por su patología que causan, el vivax y el falciparum. Mucho más peligroso recalcar el Plasmodium falciparum.
El vector, el mosquito, como ya habíamos dicho. La morfología, vamos a estudiar trofozoito, esquizonte, esquizonte maduro, merozoitos y gametocitos. Este tema, esta cierta morfología lo vamos a ver en el ciclo de vida. Pero para hoy ir adentrándonos, ¿ya? Y estas son las formas morfológicas. Este es un trofozoito, un esquizonte maduro y gametocito, femenino y masculino. Los esporozoitos, ya como lo ven, son alargados y poseen una estructura de penetración. Ya. Entonces, eso es por ahora que tienen que entender. ¿Se está escuchando todo claro? Sí, compañero. Ya. Ya, voy a seguir entonces. Entonces, aquí tenemos otro plasmodium que también así se van a ver al microscopio. Su forma. Es una misma célula va a diferenciarse y se va a reproducir asexualmente. Una vez que reproduzca más formas de ella misma, va a poder diferenciarse en células masculinas y femeninas. Aquí tenemos otro y también el más peligroso, el Plasmodium falciparum. Y también una misma célula va a evolucionar y dentro de ella misma va a producir muchos más de sí misma. En el ciclo de vida lo vamos a detallar bien. Ahora, llegamos al ciclo de vida. ¿Ya? Tiene que quedarse claro que va a haber un ciclo en el mosquito y un ciclo en el hombre. El video que les pasé anoche comienza con la picadura de un mosquito, si no me equivoco. Entonces vamos a empezar por ahí. Digamos que ya nos pica un mosquito infectado. Este esporozoito alargado va a entrar a nuestra circulación sanguínea y se va a ver atraído por el hígado, por el hepatocito. Una vez penetre en el hígado, una misma célula, esta misma célula alargada dentro de la célula hepatocito, va a evolucionar, va a crecer y va a dividir su citoplasma en varias células con núcleo. Y una vez que esté madura, ese esquizonte va a liberar varios de sí mismo, pero que se llaman merozoitos. Una vez que liberen estos merozoitos, cada merozoito puede invadir a un glóbulo rojo diferente. ¿Y qué pasa con cada glóbulo infectado? Dentro del glóbulo rojo también va a evolucionar, igual que lo hizo en el hepatocito, y va a crecer, va a cambiar su morfología, y así como en el hepatocito crió varios de sí mismo,
así también lo va a hacer en glóbulo rojo. Va a crear varios de sí mismo y una vez que esté su tiempo va a liberar todos los merozoitos nuevamente al torrente sanguíneo. Cada uno de estos merozoitos va a contagiar nuevamente a otras células sanguíneas, a los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, algunos de estos merozoitos liberados por los glóbulos rojos van a ser masculinos o femeninos. Entonces, una vez que el mosquito pica a una persona enferma que haya liberado estos merozoitos, va a absorber y entre ellos van a estar algunos masculinos y femeninos y dentro del mosquito va a haber la reproducción, el ciclo esporogónico. Entonces, algunos de estos merozoitos que fueron masculinos y femeninos van a entrar dentro del estómago del mosquito y van a evolucionar. Unos gametocitos, el femenino va a hacerse de mayor tamaño y el gametocito masculino va a flagelarse. Dentro de una misma célula se va a hacer muchas células flageladas, como si fueran espermatozoides, que van, como pueden ver este amarillo, está fecundando un merozoito femenino y se produce el cigoto. Una vez se unen, igual que si fuera un espermatozoide y un óvulo, se van a unir y este cigoto va a convertirse en un oociste dentro de la pared intestinal. Entonces, una vez en la pared intestinal se va a llamar ooquiste. Y como pueden ver, dentro de él va a reproducir muchos esporozoitos que van a ser liberados en las glándulas salivares del mosquito. Entonces van a estar atentos a cuando pique a una persona sana, las glándulas salivales ya van a depositar ese esporozoito y este ciclo se va a repetir. Es un ciclo de vida algo complejo, entonces lo voy a volver a repetir en esta otra imagen. Algunas imágenes del libro está aquí. Entonces, 1. Mosquitos pican a una persona enferma de malaria. 2. Este mosquito enfermo pica a una persona sana. 3. En la persona sana ocurre el ciclo esquizogónico. Entonces, lo primero que va a pasar es, perdón, 3, aquí está el ciclo del mosquito. ¿Cómo le dije que se llamaba? Esporogónico. Este es el ciclo esquizogónico en la persona, porque aquí vemos un hígado. Entonces aquí en esta imagen explica primero cómo un mosquito sano va a picar a una persona enferma. Este mosquito sano va a ingerir la sangre de una persona enferma y esto es lo que va a pasar. A. La sangre que ingirió el mosquito de esta persona enferma, habían merozoitos masculinos y femeninos, los cuales maduran. El femenino se agranda de tamaño, mayormente en los parásitos los femeninos son de mayor tamaño y los masculinos son pequeños. Entonces, este femenino va a agrandarse de tamaño y el masculino va a reproducir muchas células flageladas parecidas a espermatozoides. Entonces, esto que ven aquí, una célula femenina, va a ser fecundada por como si fuera un hilo que ven, una célula masculina, y ambos van a fusionar su información genética. En este caso se llama
sus cuerpos cromatoidales, si no me equivoco. Entonces, una vez se unen, van a formar lo que es un cigoto, un oquineto. Esto va a viajar a la pared del intestino, va a entrar a la pared del intestino y se va a formar un ooquiste. Dentro del ooquiste, esta misma célula se va a dividir su citoplasma, va a rodear de citoplasma cada núcleo. Entonces va a madurar lo que son los esporozoitos, células móviles alargadas que vimos al principio, que tienen una alta capacidad de penetrar en el hígado. Como ven, ya terminamos el punto 3. ¿Qué sigue? El 4. Una vez ocurre todo esto, este mosquito, al haber picado a la persona enferma, ocurre todo este ciclo esporogónico dentro del mosquito y este mosquito se vuelve infectante. Una vez que este mosquito pique a otra persona, esta vez una persona sana, entonces va a ocurrir lo que es el ciclo esquizogónico. Entonces, ¿qué es lo primero que va a aparecer? El mosquito nos va a depositar, como ya está en sus glándulas salivares, este esporozoito. Una vez que pique a la persona, este esporozoito va a viajar a través del torrente sanguíneo, va a llegar al hígado y se va a introducir en el hígado para entrar a lo que es al hepatocito y dentro de sí mismo va a evolucionar y se va a formar dentro de sí mismo, o sea, como si fuera un quiste, como dije que era su nombre. Bueno, no dice aquí su nombre, pero es un esquizonte. Ya lo recordé, por eso se llama ciclo esquizogónico y esporogónico, esquizonte. Entonces este esquizonte va a evolucionar dentro de sí mismo también, va a tener muchos núcleos y va a rodear de citoplasma cada núcleo y va a formar dentro de sí mismo, de cada esquizonte, lo que son los merozoitos. Ya estamos en C. Como pueden ver, A, B, un esquizonte, C, ¿ya? D, una vez que este esquizonte esté listo, lleno de merozoitos, entonces el esquizonte se rompe, muere el hepatocito de esta célula y salen al torrente sanguíneo estos merozoitos. Cada uno de estos merozoitos va a querer infectar a un glóbulo rojo, a un eritrocito, a la sangre. D, aquí podemos ver. Entonces, imagínense, cada uno de estos esquizontes tiene merozoitos dentro. Cada uno de estos merozoitos va a infectar a una célula sanguínea. Una vez que infecta a una célula sanguínea, se va a transformar dentro de sí mismo este merozoito en un trofozoito. Va a evolucionar y este mismo va a ser nuevamente un esquizonte que va a formar nuevamente merozoitos y que al romperse juntamente con el glóbulo rojo va a liberar merozoitos al torrente sanguíneo. Cada uno de estos merozoitos nuevamente puede infectar a otra célula sanguínea y algunos de estos se van a diferenciar en masculinos y femeninos, gametocitos, y en los cuales el mosquito puede picar y puede ingerir estos gametocitos. Y este ciclo se repite, ¿ya? La última imagen en el ciclo de vida. Me gustaría que lo tengan claro. Algunos ya le habrán entendido, pero por si acaso. Listo. Aquí tenemos un mosquito que nos pica con esporozoitos que ya estaban esperando en sus glándulas salivares. Y este esporozoito a través de la sangre llega al hepatocito,
entra al hepatocito y va a evolucionar, va a agrandar, y va a producir dentro de sí mismo, este esquizonte va a producir merosocitos. Los libera los merosocitos al torrente sanguíneo y cada uno de estos va a infectar a un glóbulo rojo. ¿Cómo lo va a hacer? Porque sabemos que hay un tropismo, ¿no? en los parásitos para querer ir a ciertos lugares, como los que avanzamos intestinales, ¿no? Tienen algunos preferencia por el intestino delgado, otros por el duodeno, otros por el intestino grueso y así diversos tejidos. Este va a ser atraído por el eritrocito, se va a pegar cuando se encuentre con el eritrocito, se va a pegar con el glóbulo rojo. Dentro de él mismo va a transformarse en un trofosodito y este mismo va a comenzar a alimentarse de la hemoglobina, de los componentes de la sangre dentro del eritrocito y va a se va a transformar en un esquizonte de nuevo. Y este esquizonte tiene muchos merosocitos dentro de sí y va a liberar de nuevo al torrente sanguíneo y estos pueden invadir nuevamente a otros glóbulos rojos. Como dijimos al principio, cada uno de estos merosocitos, como también pueden infectar un glóbulo rojo, también pueden quedar circulando en la sangre como gametocitos, masculinos, femeninos, los cuales al ingerir un mosquito a una persona enferma, que ya tenga estos gametocitos circulando en la sangre, entonces va a producir el ciclo esporogónico que sucede en el mosquito. En el intestino, en el estómago de este mosquito, van a fecundar, va a haber la fecundación por una fecundación sexual y este masculino y femenino van a hacer un cigoto y este ooquiste o quineto va a introducirse en la pared intestinal para evolucionar y transformarse en un ooquiste, el cual va a producir muchos merosocitos, esporocitos, perdón, y estos van a viajar hacia las glándulas salivales del mosquito, los cuales al picar van a introducirse y este ciclo se va a repetir. Ya hice lo posible para explicar. Ahora aquí adelante, ustedes ya tienen que leer el libro. Entonces este ciclo es muy importante para ver qué patología, qué manifestación clínica va a producir en cada situación, en cada órgano que ataque. Patología. Si un parásito entra al eritrocito, obviamente va a haber cambios en el eritrocito. Va a haber una concentración parasitaria directamente proporcional a la severidad de la enfermedad. ¿Qué significa? Que si este mosquito o varios mosquitos infestados nos pican, entonces, si tenemos muchos parásitos, nuestra enfermedad va a ser peor. Si estamos con nuestras defensas bajas, la enfermedad va a ser peor. Si es un Plasmodium falciparum, que hablamos que era la más peligrosa, entonces la enfermedad va a ser peor también. También es la forma más peligrosa de malaria con los índices más altos de complicaciones y por ende, si no se puede tratar las complicaciones o no se sabe, va a haber una mortalidad. ¿Qué va a pasar en este glóbulo rojo, el eritrocito? Va a haber una pérdida de su elasticidad. Al perder su elasticidad va a ser difícil para él transitar por los capilares. Sabemos que las venas, las arterias, van haciéndose más pequeñas y terminan en capilares, ¿no? Va a haber una adherencia entre ellos, aumento de la adhesividad, se van a prender mucho a la pared de la luz del capilar, del vaso sanguíneo, y van a aumentar su fragilidad, van a ser más frágiles de lo normal. Entonces va a haber una hemólisis, que significa cuando los eritrocitos mueren, y posterior una anemia progresiva. ¿Por qué va a haber una anemia progresiva? Porque la sangre se está muriendo, pues, ¿no? Los glóbulos rojos se están muriendo. Imagínense, si cada merosocito puede infectar un glóbulo rojo, este glóbulo rojo se va a transformar en un trofosodito, después un esquizonte que va a liberar mucho más merosocitos y cada uno de estos va a invadir otro glóbulo rojo. Imagínense más de 2000 que cada uno vaya a producir
muchos más. Entonces, es tremenda la muerte de los glóbulos rojos. Por eso hay una anemia progresiva. Anemia, esto a todo lo que sea relacionado a la sangre, ¿no? Pérdida de sangre, pérdida de hemoglobina en la sangre. Posteriormente van adentrándose más a esta terminología. Entonces, al haber pérdida de sangre, pérdida de glóbulos rojos, el transporte de oxígeno, porque sabemos que los glóbulos rojos llevan el oxígeno a través de la sangre, va a estar disminuido. Porque también el parásito utiliza el oxígeno del eritrocito. Se alimenta también de otros componentes. ¿Qué va a haber? Las alteraciones posteriores al daño del glóbulo rojo, va a haber hemólisis, como ya hablé, la muerte del eritrocito, bloqueo capilar, vasodilatación, donde el vaso, la arteria se agranda. Quedan 10 minutos. Entonces, hemólisis, va a haber anemia, bloqueo capilar, vasodilatación. Bloqueo capilar porque si hay una adherencia, entonces va a haber facilidad de que se hagan trombos, se hagan coágulos, ¿no? Defectos de la coagulación porque el hígado está dañado también. Voy a ir más rápido porque se va a acabar el tiempo. Entonces, va a haber daño al vaso. El vaso es muy importante en la circulación sanguínea. En el hígado va a haber insuficiencia, ictericia, porque muchos glóbulos se están muriendo, entonces liberan, cuando mueren los glóbulos rojos, entonces liberan un cierto componente que tiene que metabolizarse en el hígado, pero si mueren mucho, entonces no se puede metabolizar con un hígado dañado. Entonces ocurre ictericia, que es una piel amarilla, unos ojos amarillos, cuando hay mucha bilirrubina. Entonces, en el cerebro va a haber isquemia también, pueden haber pequeñas hemorragias petequiales. Podemos ver, este es un cerebro ya de un paciente que murió por malaria y que se puede ver una coloración media como a sangre, como a café, ¿no? Y este es un cerebro normal. De la derecha, cerebro normal. Estos son ciertas cosas que ustedes las tienen que leer del libro. Por falta de tiempo no la voy a hablar ahorita. Entonces, los síntomas son escalofríos, malestar general, dolor de cabeza. También en la fase caliente van a durar ciertas horas, va a haber sudoración profusa también. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? Los niños, las mujeres embarazadas y las personas que no estén habituadas a esa enfermedad. Imagínense que nosotros, yeningos, aquí en Trinidad, que tenemos enfermedades ameba, tenemos varios parasitosis, ¿no? Imagínense que venga un gringo, digamos, que aquí a comer, qué sé yo, un locro de agua de noque, digamos, no sabía, se enferma, en cambio nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces no es lo mismo para una zona endémica, nosotros las enfermedades que ya estamos habituados, a que alguien venga que nunca había estado en contacto con la enfermedad. Entonces le hace mucho más mal. Presentación clínica, va a haber una malaria clásica no complicada, una crónica de mayor duración en los niños y embarazadas. Al morir, estos glóbulos rojos van a dejar hemoglobinas muy pegadas, o otros componentes de la sangre, los cuales se van, como decirles, atorar en este riñón. Entonces va a haber dificultad para orinar, va a haber nefropatías, enfermedades en los riñones. La esplenomegalia va a tratar todo sobre el vaso, es un órgano que está atrás del estómago, tiene que ver mucho con la sangre, entonces es muy sensible porque se agranda y como es un órgano duro, es muy sensible, así te golpees, él mismo se puede romper también. Y la malaria cerebral. Como pueden ver aquí, esta es la ictericia. Esta también es cuando tocamos al paciente para ver si tiene una esplenomegalia, el vaso agrandado, o una hepatomegalia, el hígado grande. Y podemos ver también en los ojos, si están amarillos, es que hay ictericia. Y ¿se acuerdan que empezamos? ¿Por qué era el ciclo de vida tan importante? Porque cuando liberan el hígado, el esquizonte, los merozoitos al torrente sanguíneo,
Entonces, mire cómo se eleva la fiebre. Entonces, estos merozoitos invaden otros glóbulos rojos y van madurando en la cuestión de 2 días. Pueden ver aquí un esquizonte lleno de merozoitos, y otra vez cuando libera estos merozoitos al torrente sanguíneo, estas sustancias tóxicas van a hacer aumentar la fiebre de nuevo. Por eso que se llaman estas fiebres del primer día tercianas, ¿no? Y ahora esta fiebre, ¿por qué el falciparum es tan peligroso? Miren, el hígado, los esquizontes que están en el hígado, por ejemplo, van a liberar los merozoitos, y mire esta fiebre tremenda. Todo esto es fiebre, 30, 40 grados. Nosotros podemos morir ya, podemos quedar en coma, podemos, sobre todo el peligro de quedar en coma, porque si quedamos en coma podemos quedar hemipléjicos, que es solamente con la sensibilidad de la mitad del cuerpo. Y miren toda esta duración de fiebre a diferencia de la Vivax. Después, aquí de nuevo, sigue infectando otros glóbulos rojos, y aquí, al romper el glóbulo rojo, libera merozoitos, y cómo se eleva la fiebre. Una fiebre tremenda, entonces. Muy peligroso el falciparum, más que el Vivax. Entonces aquí podemos ver en la crónica, lo van a leer más en los libros. Los niños son mayor riesgo porque puede hacer malaria cerebral, y al tener secuelas neurológicas pueden salir del colegio porque tienen dificultad para estudiar, déficit de atención, pueden morir hasta por coma. Como pueden ver aquí, ahí pueden tener hasta ceguera, dificultad para hablar, epilepsia. Epilepsia son convulsiones, ¿no? O otras cosas. Estas son las manifestaciones en una embarazada. Esta es cuando la embarazada está habituada a una región de enfermedad, y cuando nunca había estado habituada a una región de enfermedad. Entonces, mucho más grave para esta embarazada. Diagnóstico va a ser epidemiológico. Le preguntamos, vemos si la persona vive en un lugar endémico, porque si una persona viene con fiebre de La Paz, no vamos a decir que tiene malaria, porque por allá no hay esa enfermedad, pero si es una persona que fue de Guayaramedín a La Paz y presenta esos síntomas, y le preguntamos de dónde vino, de una región endémica donde hay malaria. Entonces ya nos ayuda para hacernos a la idea qué enfermedad puede ser. Clínico, porque vemos la fiebre, le preguntamos si le viene cada 2 días o cada 3 días, entonces podemos darnos cuenta que es el periodo de evolución de este parásito. Y laboratorio, porque podemos observarlo al parásito. Mayormente el examen más famoso que puede ser y más fácil es extraerle una gotita del dedo y observarla al microscopio, y podemos ver las diferentes morfologías del parásito. Epidemiológico, como ya le mencioné. Clínico, al ver los síntomas y signos, les recalco, signos es todo lo que vemos al paciente, síntomas todo lo que el paciente nos refiere. Y laboratorio, la gota gruesa la más ocupada. Como pueden ver, estas son todas las regiones más predisponentes a este parásito. Las zonas blancas es la que hay poco, y las zonas negras es donde hay mayor a 25.000 casos. Como pueden ver, en África es mucho más afectados, ¿no? Y es por eso que hay entre de 1 millón a 2 millones de muertes por año. Últimamente, no sé cómo será, pero esto fue por allá por el año 1999, 2000, por ahí. ¿Cómo prevenimos la malaria? Con todo lo que podamos prevenir del mosquito, ¿no? Como también podemos prevenir cubriéndonos lo más que podamos, y limpiando las aguas, y también si la sociedad, si el gobierno limpia todos los pantanos y todo donde se puede acumular agua. Y para terminar le dejo esta frase: no veas el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para adentrarse al maravilloso mundo del conocimiento. Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta que tenga alguno de ustedes? Tenemos 2 minutos para responder preguntas. Sí, ¿el vector necesariamente sí o sí es el mosquito o es en sí la persona infectada? Acordate del primer tema. Nosotros somos solamente un hospedero, ¿ya? Aquí viene la terminología. Nosotros somos el hospedero definitivo de este parásito. El vector es el que va a llevar la enfermedad.
en sí el mosquito? Ya, gracias. Ya. Si no me dejé explicar muy bien, también puedo buscar otra manera de explicar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Hay un minuto todavía. Ya. Quiero recalcar algunas cosas aquí. Como tenemos tiempo limitado, van a disculpar que lo haya hecho muy rápido, pero sobre todo quise explicarle el ciclo de vida, ¿no? Que es lo más complejo. No complejo, a primera vista complejo, pero como se lo detallé punto por punto es más sencillo, ¿no? Van a disculpar por eso, igual que ha sido muy rápido. No pude mucho explicarle las manifestaciones clínicas. Otra cosa, en el examen los docentes no son tan buenos como yo al exponer, ¿no? Les van a preguntar a veces cosas